Nunca pensé que mis propios hijos intentarían convertirme en un criminal internacional para salvar sus propias vidas. Pero esa mañana de marzo en el aeropuerto de Madrid, todo cambió para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Vidal Moreno, tengo 64 años y durante toda mi vida me consideré un padre ejemplar. Trabajé incansablemente como empresario durante 40 años para darles a mis hijos Pablo, de 32 años, y Marcos, de 29, todo lo que yo nunca tuve. Pensé que había criado a dos hombres honorables, responsables, dignos de mi orgullo y mi herencia. Qué equivocado estaba. Era el 15 de marzo de 2024, un viernes que debería haber sido el inicio de unas vacaciones familiares de ensueño. Había gastado exactamente 247 euros en lo que sería nuestro viaje más lujoso juntos. 3 semanas en Estados Unidos, volando en primera clase con Iberia, hospedándonos en el Four Seasons de Miami y el Ritz-Carlton de Orlando. No había escatimado en gastos porque quería celebrar mi jubilación reciente y, sinceramente, demostrarles a mis hijos cuánto los amaba y valoraba nuestra unión familiar. Recuerdo vívidamente cada detalle de esa mañana. Pablo llegó a mi casa en Pozuelo de Alarcón a las 6:30, conduciendo el Mercedes clase C que le había regalado el año anterior. Marcos llegó poco después en su Audi A4, también regalo mío. Los vi intercambiar miradas extrañas cuando pensaron que no los observaba, pero en ese momento lo atribuí a nervios por el viaje. ¡Qué ingenuo fui! «Papá, nosotros nos encargamos del equipaje», había insistido Pablo, con una sonrisa que ahora, recordándola, me parece forzada y siniestra. «Tú solo relájate y disfruta. Te lo mereces después de tantos años trabajando». Marcos asintió efusivamente, casi demasiado entusiasmado por algo tan simple como hacer maletas. Durante el trayecto al aeropuerto de Madrid-Barajas, charlamos sobre los planes, South Beach, los parques temáticos, quizás un crucero por el Caribe. Ellos parecían emocionados, pero había algo en sus voces, una tensión sutil que no lograba identificar. Pablo conducía más rápido de lo usual, y Marcos no dejaba de revisar su teléfono móvil cada pocos minutos. Llegamos a la Terminal 4 a las 8:30 de la mañana. El aeropuerto bullía de actividad típica de un viernes. Familias preparándose para vacaciones, ejecutivos corriendo hacia vuelos de negocios, el eco constante de anuncios en español e inglés. Nuestro vuelo IB6-51, con destino a Miami, estaba programado para las 11:15. En el mostrador de facturación de primera clase, observé cómo Pablo se encargó personalmente de entregar mi equipaje. «Déjame a mí, papá», dijo cuando intenté ayudar. «Es lo mínimo que podemos hacer por ti». La empleada, una mujer joven llamada Carmen según su identificación, nos atendió con la deferencia típica hacia pasajeros de primera clase. Todo parecía normal, rutinario, perfecto. Después de pasar el control de seguridad, nos dirigimos a la sala VIP. Yo pedí un café cortado y un croissant, mientras mis hijos optaron por zumo de naranja. Durante la siguiente hora, charlamos sobre pequeñeces, el clima en Miami, los restaurantes que habíamos reservado, las excursiones planificadas. Pero notaba que Pablo consultaba su reloj constantemente, y Marcos parecía inquieto, moviéndose en su asiento como si esperara algo específico. A las 10:45 anunciaron el embarque para nuestro vuelo. Nos dirigimos hacia la puerta B32, y fue entonces cuando todo cambió. Estábamos sentados en la zona de espera, yo revisando por última vez los documentos del viaje, cuando mi teléfono móvil comenzó a sonar. El número era desconocido, con prefijo de Madrid. Normalmente no respondo llamadas de números que no reconozco, especialmente cuando estoy a punto de viajar, pero algo me impulsó a contestar. Quizás fue intuición, quizás destino. «Diga», respondí, alejándome ligeramente de mis hijos. La voz al otro lado era masculina, tensa, casi susurrando. «Señor Vidal, soy Ricardo Mendoza Ibáñez.
Necesita irse del aeropuerto ahora. Vaya al baño más cercano. No diga nada a sus hijos. Su vida está en peligro. Mi sangre se heló. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce mi nombre? Era socio de Pablo y Marcos en algunos negocios. Por favor, confíe en mí. Vaya al baño inmediatamente. Le explico todo allí. Es cuestión de vida o muerte. La urgencia en su voz era palpable, real, aterradora. Miré hacia mis hijos, que seguían sentados aparentemente tranquilos, pero algo en sus posturas me pareció demasiado rígido, demasiado expectante. Disculpadme un momento, les dije con la voz más natural que pude fingir. Voy al servicio antes del embarque. Pablo levantó la vista rápidamente. ¿Estás bien, papá? Perfectamente, solo necesidad fisiológica. Vuelvo enseguida. Mientras caminaba hacia los servicios, sentía las piernas temblorosas y el corazón acelerado. ¿Qué podía estar pasando? ¿Quién era este Ricardo Mendoza? ¿Por qué mis hijos nunca me habían mencionado ese nombre? El aeropuerto de repente me parecía diferente, amenazante. Cada rostro podía ser el de un enemigo, cada sonido amplificado por mi paranoia creciente. Sin embargo, algo profundo en mi interior me decía que debía seguir esa llamada, que mi instinto de supervivencia había despertado después de décadas dormido. No sabía que en los próximos minutos descubriría la traición más dolorosa de mi vida. Entré en los servicios con el corazón martilleando en mi pecho, como si fuera a estallar. El lugar estaba relativamente vacío, solo un hombre mayor lavándose las manos y un joven revisando su teléfono en uno de los lavabos. Me dirigí hacia el fondo, fingiendo normalidad mientras esperaba que mi móvil volviera a sonar. No tuve que esperar mucho. A los 30 segundos exactos, el teléfono vibró en mi mano. «Señor Vidal, ¿estás solo?» La misma voz tensa de antes. «Sí, pero explíqueme qué demonios está pasando. ¿Quién es usted?» «Me llamo Ricardo Mendoza Ibáñez. Tengo 35 años y fui socio comercial de Pablo y Marcos durante los últimos 2 años. Ayer por la noche rompí definitivamente con ellos cuando descubrí lo que planeaban hacerle. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué planean hacerme?» «Señor Vidal, sus hijos han colocado drogas y un dispositivo sospechoso en su equipaje facturado. El plan es que usted sea arrestado como traficante internacional cuando llegue a Miami. Mientras esté preso, ellos accederán a su herencia mediante un abogado corrupto que ya tienen contratado». Las palabras me golpearon como puñetazos. Me aferré al lavabo para no tambalearme. «Eso es imposible. Mis hijos jamás...» «Señor Vidal, anoche me llamaron desesperados. Deben 80.000 euros a unos traficantes colombianos que los matarán si no pagan hoy mismo». Escuché la conversación telefónica completa cuando Pablo le confirmó a alguien: «Papá está en el aeropuerto. Cuando lo arresten, tendremos acceso inmediato a la herencia a través del abogado Ramírez». No pude seguir siendo cómplice de esto. Las piernas casi me fallaron. Me senté en el banco que había junto a los lavabos, tratando de procesar lo inconcebible. «¿Por qué me ayuda usted?» «Porque tengo principios, señor Vidal. Puedo ser muchas cosas, pero no voy a permitir que unos hijos destruyan a su propio padre. Además, yo también tengo un padre de su edad. No podría vivir conmigo mismo sabiendo que permití esto». Ricardo continuó explicándome con urgencia creciente. «Los vi ayer manipulando su equipaje en el garaje de Pablo. Marcos colocó 2 paquetes de cocaína envueltos en plástico negro, y Pablo instaló un dispositivo electrónico falso diseñado específicamente para activar las alarmas de seguridad en Estados Unidos. Querían asegurar su detención inmediata. Pero, ¿cómo van a justificar que ellos no sabían nada? Ya lo tienen calculado. Cuando usted sea arrestado, fingirán shock total. Pablo ha ensayado su actuación. Mi padre jamás haría algo así. Debe ser un error terrible. Marcos respaldará la historia. Contratarán al mejor abogado con su propio dinero para demostrar que son hijos amorosos, mientras el abogado corrupto sabotea su defensa para mantenerlo preso el mayor tiempo posible. La náusea me invadió completamente. Vomité en el lavabo más cercano, expulsando no solo el desayuno, sino también 40 años de amor paternal malentendido.
Cuando logré recuperar la compostura, Ricardo siguió hablando. Señor Vidal, necesita salir del aeropuerto inmediatamente y denunciar esto a las autoridades. Yo puedo ser su testigo. Tengo grabaciones de audio de las conversaciones de anoche y fotografías del equipaje siendo manipulado. ¿Grabaciones? ¿Por qué grabó todo? Porque hace meses que sospechaba que Pablo y Marcos me estaban engañando en nuestros negocios conjuntos. Empecé a documentar todo por protección legal. Nunca imaginé que llegarían a tanto. Mientras Ricardo hablaba, recordé docenas de señales que había ignorado. Las visitas frecuentes pero breves de mis hijos en las últimas semanas, siempre preguntando por mis planes de viaje. Las insistencias de Pablo para que él manejara todo el equipaje. La forma en que Marcos había insistido en que este viaje era absolutamente necesario para fortalecer los lazos familiares. Ricardo, ¿cómo sé que puedo confiar en usted? ¿Y si esto es parte de algún plan más elaborado? Señor Vidal, en 5 minutos más van a anunciar el embarque final de su vuelo. Si fuera parte de un engaño, ¿no sería más fácil dejarle volar y que lo arrestaran en Miami? No tengo nada que ganar salvándolo. De hecho, estoy arriesgando mi pellejo porque los colombianos también me buscan por romper con Pablo y Marcos. Sus palabras tenían lógica terrible. ¿Qué sugiere que haga exactamente? Salga de los servicios como si nada hubiera pasado. Diríjase al mostrador de información y pida hablar inmediatamente con el inspector de seguridad David Torres Morales. Dígale que tiene información urgente sobre un posible caso de tráfico de drogas. Mencione mi nombre como testigo dispuesto a colaborar. Yo estaré esperando en el café central de la Terminal 4, mesa número 7. ¿Y si mis hijos se dan cuenta de que algo pasa? Invente cualquier excusa médica. Diga que tiene dolor estomacal severo y necesita atención médica. Eso justificará que se aleje de ellos y busque ayuda oficial. Miré mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada había envejecido 10 años en 10 minutos. Las arrugas parecían más profundas, los ojos más opacos, el rostro demacrado por la revelación más brutal de mi existencia. Ricardo, si todo esto es cierto, ¿cuánto tiempo llevaban planeándolo? Al menos 3 meses, señor Vidal. Pablo mencionó que habían estado estudiando sus rutinas, sus finanzas, sus contactos. Incluso contactaron a empleados de su antigua empresa para obtener información sobre sus cuentas bancarias y propiedades. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No era un acto desesperado de última hora, sino una conspiración meticulosamente planificada durante meses. Mis propios hijos me habían estado cazando como depredadores, estudiando mis movimientos, esperando el momento perfecto para asestar el golpe final. Una última pregunta, Ricardo. ¿Por qué eligieron este viaje específicamente? Porque Miami tiene las leyes antidrogas más severas de Estados Unidos. Una condena allí significaría mínimo 20 años de prisión, tiempo suficiente para que ellos liquiden completamente su patrimonio y desaparezcan con el dinero. Respiré profundamente, tratando de encontrar fuerzas en algún rincón de mi alma destrozada. Era hora de enfrentar la realidad más dolorosa de mi vida. Mis hijos no eran las personas que creía conocer. Eran extraños peligrosos, dispuestos a destruirme para salvar sus propias vidas. Salí de los servicios con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Era hora de luchar por mi supervivencia. Salí de los servicios con las piernas temblorosas, pero con una determinación férrea creciendo en mi pecho. Cada paso hacia mis hijos se sentía como caminar sobre cristales rotos, sabiendo que detrás de sus rostros familiares se escondían 2 desconocidos capaces de la traición más vil imaginable. Pablo levantó la vista cuando me acerqué, con esa sonrisa que durante 32 años había interpretado como amor filial y que ahora reconocía como la máscara de un depredador calculador. ¿Todo bien, papá? Te veo un poco pálido. Me duele el estómago, mentí llevándome la mano al abdomen. Creo que el desayuno me cayó mal. Voy a buscar un farmacia o algo para el dolor. Marcos se incorporó inmediatamente, con expresión de falsa preocupación. Te acompaño, papá. No deberías andar solo si te sientes mal. No, no hace falta. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba.
Quedaos vigilando las cosas. Solo voy a preguntar dónde hay un médico o algún servicio de asistencia. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de significado. Pablo asintió hacia Marcos con un gesto que ahora interpretaba como: «Perfecto, todo va según el plan. Claro, papá. Nosotros esperamos aquí. Si necesitas algo, llámanos inmediatamente», dijo Pablo, dándome una palmada en el hombro que me quemó como ácido. Me alejé de ellos sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano, fingiendo normalidad, mientras mi mundo interior se desmoronaba completamente. Durante 40 años había trabajado día y noche para construir un patrimonio que ahora descubría estaba siendo sistemáticamente saqueado por mis propios herederos. Localicé el mostrador de información cerca de la puerta de embarque C-15. Una empleada joven de AENA, según su identificación se llamaba Beatriz Morales, me recibió con la sonrisa profesional típica del personal aeroportuario. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar urgentemente con el inspector David Torres Morales del Servicio de Seguridad. Es una emergencia relacionada con tráfico de drogas». La sonrisa de Beatriz se desvaneció instantáneamente. Sus ojos se endurecieron y su postura cambió a modo alerta profesional. «¿Podría explicarme brevemente la naturaleza de la emergencia, señor? Mis hijos han colocado sustancias ilegales en mi equipaje facturado sin mi conocimiento. Tengo un testigo dispuesto a colaborar. Se llama Ricardo Mendoza Ibáñez y está esperando en el Café Central, mesa 7. Beatriz tomó su radio inmediatamente. «Control, necesito al inspector Torres en el mostrador de información sector C. Emergencia categoría roja. Posible caso de tráfico interno». En menos de 3 minutos, apareció un hombre de aproximadamente 50 años, complexión atlética, vestido con traje oscuro y una placa dorada colgando del cuello. Sus ojos grises me evaluaron con la intensidad de alguien acostumbrado a detectar mentiras y amenazas. «Soy el inspector David Torres Morales. ¿Usted reportó una situación de tráfico de drogas?» «Así es. Me llamo Andrés Vidal Moreno, vuelo IB61251 con destino Miami. Acabo de descubrir que mis hijos Pablo y Marcos Vidal Ruiz han colocado cocaína y un dispositivo sospechoso en mi maleta facturada, con la intención de que sea arrestado al llegar a Estados Unidos». Torres me estudió con expresión inescrutable. «Señor Vidal, ¿comprende la gravedad de lo que está denunciando? Está acusando a sus propios hijos de conspiración para tráfico internacional». «Completamente. Y tengo un testigo que puede corroborar todo, Ricardo Mendoza Ibáñez, quien era socio comercial de mis hijos y presenció la manipulación del equipaje ayer por la noche». El inspector hizo una seña a 2 agentes de seguridad que se habían acercado discretamente. «Rodríguez, vaya inmediatamente al Café Central, mesa 7, y traiga a Ricardo Mendoza Ibáñez para interrogatorio. García, active el protocolo de emergencia para el vuelo IB615T1. Torres se dirigió nuevamente hacia mí. «Señor Vidal, necesito que me acompañe a una sala privada para tomar su declaración completa. ¿Sus hijos saben que está haciendo esta denuncia?» «No. Les dije que tenía dolor estomacal y que buscaba asistencia médica». «Perfecto. Mantendremos esa versión hasta que podamos verificar su historia». Torres habló por su radio. «Control, necesito revisar inmediatamente las grabaciones de seguridad del área de facturación de primera clase, mostrador de Iberia, entre las 08:30 y 09:00 horas. Busquen manipulación sospechosa de equipaje». Mientras caminábamos hacia las oficinas de seguridad, Torres continuó haciendo preguntas precisas. ¿Qué tipo de relación comercial tenían sus hijos con el señor Mendoza? Hasta hace una hora no sabía ni que existía. Según él, eran socios en negocios que nunca me mencionaron. Aparentemente, han acumulado deudas enormes con traficantes colombianos. ¿Cuánto dinero está en juego? Ricardo mencionó 80.000 euros que deben a los colombianos, más todo mi patrimonio personal que intentan heredar anticipadamente. Torres se detuvo abruptamente. ¿Su patrimonio personal? ¿De qué cantidad estamos hablando?
entre propiedades, cuentas bancarias, inversiones y la empresa que vendí el año pasado, aproximadamente 2.300.000 euros. Los ojos del inspector se endurecieron aún más. Señor Vidal, si sus acusaciones son ciertas, no estamos hablando solo de tráfico de drogas. Es una conspiración de fraude patrimonial a gran escala. Entramos en una sala pequeña con mesa metálica, 2 sillas y una cámara de videovigilancia en el techo. Torres activó una grabadora digital y comenzó el interrogatorio formal. Son las 11:02 horas del 15 de marzo de 2024. Inspector David Torres Morales, interrogando a Andrés Vidal Moreno por denuncia de tráfico de drogas y conspiración familiar. Señor Vidal, reláteme exactamente cómo se enteró de la situación. Durante los siguientes 20 minutos, narré toda la conversación con Ricardo, cada detalle que recordaba, cada sospecha que había tenido en las últimas semanas. Torres tomaba notas meticulosas, interrumpiéndome ocasionalmente para aclarar fechas, nombres o circunstancias específicas. A media entrevista sonó su radio. Inspector Torres, tenemos a Ricardo Mendoza en custodia. Solicita hablar inmediatamente con usted. Dice que tiene material audiovisual comprometedor. Tráiganlo a la sala B. Vamos a confrontar ambas versiones. 5 minutos después, entraron con Ricardo. Era un hombre delgado, de complexión nerviosa, con ojeras pronunciadas que delataban noches de insomnio. Sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó frente a nosotros. Señor Mendoza, comenzó Torres, el señor Vidal ha hecho acusaciones muy graves contra sus hijos. ¿Puede corroborar su historia? Ricardo sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. Inspector, tengo aquí grabaciones de audio de las conversaciones de anoche y también fotografías del equipaje siendo manipulado. Torres examinó el dispositivo. ¿Cómo obtuvo este material? Hace meses que Pablo y Marcos me estaban estafando en nuestros negocios conjuntos. Empecé a grabar todo como protección legal. Cuando descubrí el plan contra su padre, decidí que no podía ser cómplice. El inspector reprodujo una de las grabaciones. La voz de Pablo resonó claramente en la habitación. Cuando papá esté preso en Miami, tendremos acceso inmediato a todo su dinero. El abogado Ramírez ya tiene los papeles preparados para demostrar nuestra capacidad económica, comprometida por su situación legal. Mi corazón se detuvo al escuchar a mi propio hijo planificar mi destrucción con la frialdad de un empresario calculando beneficios. Torres me miró con expresión grave. Señor Vidal, lamento decirle que su denuncia parece completamente verosímil. Las grabaciones continuaron reproduciéndose en esa sala fría y aséptica, pero cada palabra que salía del dispositivo de Ricardo era como una puñalada directa al corazón. La voz de Marcos se escuchó clara y calculadora. El dispositivo falso garantizará que los perros detectores reaccionen inmediatamente en Miami. Papá no tendrá escapatoria posible. Torres pausó la grabación y me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión humana. Señor Vidal, necesito que comprenda que lo que estamos escuchando constituye evidencia de una conspiración criminal de primer grado. Sus hijos no solo planearon incriminarlo, sino destruir completamente su reputación y libertad. Ricardo, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado, añadió detalles que helaron mi sangre. Inspector, también fotografié el proceso completo. Pablo utilizó guantes quirúrgicos para manipular los paquetes de cocaína, mientras Marcos instalaba el dispositivo electrónico en el forro interior de la maleta. Calcularon hasta el último detalle para evitar dejar huellas dactilares. El inspector examinó las fotografías en el teléfono de Ricardo. Incluso desde mi posición, alcancé a ver imágenes borrosas pero inequívocas de mis hijos trabajando meticulosamente sobre mi equipaje, en lo que parecía ser el garaje de Pablo. La realidad superaba mis peores pesadillas. ¿A qué hora exactamente ocurrió esta manipulación?, preguntó Torres. Ayer jueves 14 de marzo, aproximadamente a las 10 de la noche. Pablo me había citado en su casa, supuestamente para discutir la liquidación de nuestros negocios conjuntos. Cuando llegué, encontré a ambos hermanos preparando la trampa final. Torres tomó su radio nuevamente. Control.
Necesito que revisen inmediatamente el equipaje facturado del pasajero Andrés Vidal Moreno, vuelo IB6-151. Utilicen detectores de explosivos y sustancias químicas. Protocolo de máxima alerta. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Inspector Torres, hemos localizado el equipaje. Los detectores muestran anomalías significativas. Solicitamos evacuación parcial del área de embarque como medida preventiva. Mi mundo se tambaleó completamente. Durante 64 años, había confiado en que la familia era sagrada, inquebrantable, el núcleo fundamental de cualquier existencia digna. En una sola mañana, esa creencia se había desmoronado como un castillo de naipes bajo una tormenta devastadora. «Ricardo», dije con voz quebrada, «¿cuánto tiempo llevaban planeando esto?» «Señor Vidal, desde que supe de su jubilación en diciembre pasado. Pablo mencionó que era la oportunidad perfecta porque usted tendría tiempo y dinero disponible para viajar, lo que facilitaría el plan. Han estado estudiando rutas aéreas, legislaciones internacionales sobre drogas, incluso contactaron empleados de aerolíneas para entender los protocolos de seguridad». Torres interrumpió. «¿Empleados de aerolíneas? ¿Tiene nombres o evidencias de esos contactos?» «Carmen Delgado, del mostrador de facturación de Iberia. Pablo la contactó la semana pasada, haciéndose pasar por consultor de seguridad aeroportuaria. Obtuvo información sobre procedimientos de revisión de equipajes y horarios de cambio de turno. La meticulosidad de la conspiración me aterrorizaba más que la traición misma. No había sido un acto impulsivo de hijos desesperados, sino una operación planificada con precisión militar durante meses enteros. Cada conversación familiar de los últimos tiempos había sido una actuación calculada para mantenerme confiado e inconsciente del peligro. «Inspector Torres», pregunté con voz temblorosa, «¿qué habría pasado si Ricardo no me hubiera alertado?» Según las leyes estadounidenses, el transporte de 2 kilogramos de cocaína más un dispositivo sospechoso constituye terrorismo narco. Estaría enfrentando entre 25 y 30 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. 30 años. A mi edad equivalía a una sentencia de muerte. Mis hijos habían calculado fríamente que yo moriría en una cárcel estadounidense, permitiéndoles heredar sin obstáculos legales y liquidar mis bienes para pagar sus deudas criminales. La radio de Torres crepitó nuevamente. «Inspector, confirmamos presencia de sustancias ilegales y dispositivo electrónico en el equipaje del señor Vidal. Iniciamos protocolo de evacuación. Los hijos del denunciante están siendo monitoreados discretamente en la puerta B32. ¿Monitoreados?», pregunté alarmado. «Tenemos agentes encubiertos observando sus reacciones. Si intentan huir o alertar a otros cómplices, serán detenidos inmediatamente». Ricardo se inclinó hacia adelante, con expresión angustiada. «Señor Vidal, hay algo más que debe saber. Pablo y Marcos ya gastaron anticipadamente parte de su herencia. Compraron propiedades en Colombia, usando documentos falsificados con su firma. Si este plan hubiera funcionado, usted no solo habría ido a prisión, sino que habría perdido hasta la última propiedad». Las náuseas me invadieron nuevamente. Propiedades en Colombia, con mi firma falsificada, un apartamento en Cartagena valorado en 120.000 euros y un terreno en Medellín por 60.000 euros. Tengo copias de los contratos porque Pablo me pidió que actuara como testigo falso, pero me negué. Torres tomó notas frenéticamente. «Necesitaré todas esas copias como evidencia. Estamos ante un caso de falsificación documental internacional, además del tráfico y la conspiración. Por primera vez en mi vida adulta, lloré sin control frente a extraños. Décadas de amor paternal, sacrificios económicos, noches desvelado preocupándome por el bienestar de Pablo y Marcos, todo se había convertido en combustible para alimentar su traición más absoluta. «¿Por qué?», murmuré entre lágrimas. «Les di todo lo que tenía, todo lo que era. ¿Por qué llegaron a este extremo?». Ricardo me miró con compasión genuina. «Señor Vidal, sus hijos se convirtieron en adictos al juego online durante la pandemia.
Perdieron primero sus ahorros, después pidieron préstamos bancarios, luego recurrieron a prestamistas ilegales. Cuando las deudas superaron sus capacidades, los colombianos los amenazaron con torturar y matar a toda la familia, incluyéndolo a usted. ¿Entonces me sacrificaban para salvar mi propia vida? Según ellos, era la única solución. Pablo decía, «Papá vivirá cómodamente en prisión estadounidense. Nosotros pagaremos las deudas y en 20 años podremos visitarlo como héroes que salvaron a la familia». La lógica retorcida de mis hijos me dejó sin palabras. Habían racionalizado mi destrucción como un acto de amor familiar, convenciéndose de que arruinar mi libertad era preferible a que los traficantes cumplieran sus amenazas letales. Torres se levantó bruscamente. «Señor Vidal, necesito que permanezca aquí mientras coordinamos la detención. Sus hijos serán arrestados en los próximos minutos». A través de la ventana de la sala, observé la actividad frenética del aeropuerto. Agentes de seguridad se movían discretamente entre los pasajeros, preparándose para lo que sería el final definitivo de mi familia, tal como la había conocido durante toda mi existencia. El hombre que había entrado en ese aeropuerto como padre orgulloso ya no existía. En su lugar quedaba un superviviente que acababa de descubrir que sus depredadores más peligrosos llevaban su apellido y habían compartido su mesa durante décadas. A través del cristal blindado de la sala de interrogatorios, presencié el espectáculo más devastador de mi existencia. Los altavoces del aeropuerto comenzaron a emitir anuncios de evacuación parcial. Atención pasajeros del vuelo IB6.51. Por razones de seguridad, soliciten dirigirse a las áreas señalizadas por el personal uniformado. Torres mantenía contacto constante con sus equipos a través de un auricular inalámbrico. Agente Méndez, posición de los sospechosos. Inspector, Pablo Vidal, se muestra nervioso. Consulta repetidamente su reloj. Marcos Vidal intenta llamar por teléfono pero no obtiene respuesta. Ambos miran hacia la zona de servicios esperando el regreso de su padre. Cada palabra que escuchaba me partía el alma. Mis hijos esperaban mi regreso para culminar su obra maestra de traición, completamente ajenos a que su castillo de mentiras se desmoronaba irremediablemente. Ricardo, sentado a mi lado, temblaba visiblemente. «Señor Vidal, cuando los arresten van a culparme de todo. Dirán que yo los manipulé, que inventé esta historia para incriminarlo». «¿Tiene más pruebas que puedan protegerlo?», preguntó Torres. «Tengo extractos bancarios que demuestran las transferencias que Pablo y Marcos hicieron hacia cuentas colombianas. También mensajes de WhatsApp, donde discuten los detalles del plan y mi negativa a participar cuando descubrí que involucraría al padre». Torres revisó rápidamente los mensajes en el teléfono de Ricardo. Leo, por encima de su hombro, uno particularmente escalofriante enviado por Pablo. «Ricardo, papá tiene que caer. Los colombianos dijeron que si no pagamos hoy, matarán primero a mamá, después a papá, y finalmente a nosotros. Es él o toda la familia». La mención de Cristina, mi exesposa y madre de mis hijos, agregó una dimensión aún más siniestra al horror. ¿También amenazaron a su madre? Sí, confirmó Ricardo. Por eso Pablo justificaba todo diciendo que sacrificar su libertad salvaba 3 vidas. Marcos inicialmente se opuso, pero cuando los traficantes enviaron fotografías de la casa de Cristina y detalles de su rutina diaria, cedió completamente. Torres interrumpió la conversación. Movimiento en la puerta B32. Los sospechosos abandonan sus asientos y se dirigen hacia el mostrador de información. Mi corazón se aceleró. ¿Vienen hacia acá? Probablemente buscan información sobre su paradero. Han pasado 45 minutos desde que se alejó de ellos, fingiendo malestar estomacal. La voz de Pablo llegó clara a través de la radio del inspector. «Disculpe, estamos buscando a nuestro padre. Dijo que tenía dolor de estómago y fue a buscar asistencia médica, pero no regresa. Nos preocupa que le haya pasado algo». La actuación era perfecta. Preocupación filial genuina, angustia por el bienestar paterno, incluso un temblor calculado en la voz. Si yo no conociera la verdad,
habría sido conmovido por tan convincente demostración de amor familiar. Agente Rodríguez, mantenga vigilancia discreta. No permitan que abandonen el aeropuerto bajo ninguna circunstancia, ordenó Torres. En ese momento, la puerta de nuestra sala se abrió bruscamente. Entró un técnico especialista en explosivos, completamente equipado con traje protector y llevando una maleta metálica. Inspector Torres, hemos completado el análisis del equipaje del señor Vidal. Confirmamos 2 kilogramos de cocaína pura con pureza del 92%, más un dispositivo electrónico diseñado para simular componentes explosivos sin serlo realmente. Mostró fotografías detalladas de mi maleta abierta. Los paquetes blancos estaban perfectamente camuflados entre mi ropa y el dispositivo falso había sido instalado profesionalmente en el forro interno, invisible para cualquier inspección casual. El dispositivo está programado para activar señales de alarma específicamente en los detectores estadounidenses modelo X7500, utilizados en todos los aeropuertos de Miami, Nueva York y Los Ángeles. Quien lo diseñó conoce perfectamente los sistemas de seguridad norteamericanos. Torres me miró gravemente. Señor Vidal, si hubiera abordado ese avión, su destino habría sido sellado antes del despegue. La sofisticación de esta operación sugiere contactos internacionales de alto nivel. Ricardo asintió confirmando. Pablo mencionó que contactaron a un exingeniero electrónico colombiano especializado en sistemas de seguridad aeroportuaria. Le pagaron 5.000 euros por diseñar el dispositivo perfecto para garantizar detección inmediata, pero sin causar explosión real. ¿5.000 euros? ¿De dónde sacaron ese dinero? De la venta del Rolex que usted le regaló a Pablo por su cumpleaños el año pasado. También vendieron las acciones de la empresa familiar que usted les había transferido como adelanto de herencia. Cada revelación era una nueva traición. No solo habían planificado mi destrucción, sino que habían financiado esa conspiración vendiendo regalos que representaban décadas de mi amor y confianza hacia ellos. La radio crepitó nuevamente. Inspector, los sospechosos se dirigen hacia la salida principal. Repito, Pablo y Marcos Vidal intentan abandonar el aeropuerto. Todos los equipos proceder con detención inmediata. Código rojo, sospechosos en fuga. Torres se incorporó rápidamente. Señor Vidal, ha llegado el momento. Sus hijos serán arrestados en los próximos segundos. A través de las cámaras de seguridad conectadas a un monitor en nuestra sala, observé la escena final. Pablo y Marcos caminaban apresuradamente hacia la salida cuando fueron rodeados por 8 agentes de paisano. La expresión de shock absoluto en sus rostros cuando les mostraron las placas policiales hubiera sido cómica si no representara el colapso definitivo de mi mundo familiar. Pablo intentó correr, pero fue placado inmediatamente contra el suelo. Marcos levantó las manos gritando algo que no alcanzamos a escuchar, pero su expresión de pánico era inequívoca. Ambos fueron esposados con rapidez profesional, mientras decenas de pasajeros observaban la escena con curiosidad morbosa. Agente Fernández a Inspector Torres, sospechosos detenidos sin incidentes. Pablo Vidal presentó resistencia menor. Marcos Vidal se entregó voluntariamente. Ambos solicitan abogado y niegan conocimiento de actividades ilícitas. Torres sonrió amargamente. Por supuesto que lo niegan. Ahora comienza la fase más difícil, conseguir confesiones completas. Ricardo me tocó el brazo suavemente. Señor Vidal, sé que esto es devastador, pero acaba de salvar su propia vida. Sus hijos lo habrían destruido sin remordimiento alguno. Miré nuevamente las imágenes de Pablo y Marcos siendo conducidos esposados hacia los vehículos policiales. Estos no eran los niños que había criado, educado, amado incondicionalmente durante décadas. Eran criminales capaces de cualquier atrocidad para proteger sus propios intereses. ¿Qué pasará ahora?, pregunté con voz quebrada. Interrogatorios individuales, confrontación con las pruebas, posiblemente confesiones parciales cuando comprendan que no tienen escapatoria, explicó Torres. Ricardo deberá testificar como testigo protegido. Usted será considerado víctima, no sospechoso.
Víctima, la palabra sonaba extraña aplicada a mí. Durante toda mi vida había sido el protector, el proveedor, el patriarca fuerte de la familia. Ahora me convertía en víctima de quienes debían protegerme y honrarme. Señor Vidal, añadió Torres con tono más personal, en mis 20 años como inspector de seguridad aeroportuaria he visto muchos casos de traición familiar, pero nunca con este nivel de crueldad calculada. Sus hijos no actuaron por desesperación momentánea, sino por codicia planificada. Mientras los vehículos policiales se alejaban llevándose a Pablo y Marcos hacia su destino carcelario, comprendí que el hombre que había despertado esa mañana emocionado por unas vacaciones familiares había muerto definitivamente. En su lugar nacía un superviviente que tendría que reconstruir completamente su existencia sin la familia que había sido su razón de vivir durante 6 décadas. La traición más dolorosa no era solo que hubieran intentado destruirme, sino que lo hubieran hecho convencidos de actuar correctamente. 4 horas después del arresto, me encontraba en una sala de espera del complejo policial de Barajas, aguardando noticias sobre los interrogatorios de Pablo y Marcos. Torres había insistido en mantenerme informado del progreso, considerando mi condición de víctima principal y testigo clave del proceso. El ambiente era tenso y frío. Cada minuto que transcurría sentía como una eternidad cargada de revelaciones dolorosas que aún estaban por venir. Ricardo permanecía a mi lado, igualmente nervioso, fumando cigarrillo tras cigarrillo a pesar de las prohibiciones del edificio. «Señor Vidal», me dijo con voz entrecortada, «necesita prepararse mentalmente para lo que van a confesar sus hijos. La realidad es peor de lo que imaginamos inicialmente». Antes de que pudiera responder, Torres entró en la sala con expresión grave y un folder repleto de documentos. Su rostro delataba el cansancio de alguien que había presenciado testimonios perturbadores durante horas consecutivas. «Andrés, lamento interrumpir su descanso, pero necesito informarle sobre los avances del caso». Pablo quebró después de 2 horas de interrogatorio. Su confesión es devastadora. Se sentó frente a nosotros y abrió el expediente. Las primeras páginas contenían transcripciones mecanografiadas de declaraciones oficiales, pero lo que más me impactó fueron fotografías de documentos bancarios, contratos inmobiliarios y correspondencia electrónica. Su hijo mayor admitió que la conspiración comenzó en octubre de 2023, inmediatamente después de que usted anunciara su jubilación definitiva. Inicialmente planeaban solicitar préstamos usando sus propiedades como garantía, pero cuando las deudas de juego superaron cualquier expectativa racional, recurrieron a métodos más extremos. Torres me mostró extractos bancarios que helaron mi sangre. Durante los últimos 6 meses, Pablo y Marcos sustrajeron sistemáticamente 243.000 euros de sus cuentas corrientes y de ahorro mediante transferencias electrónicas autorizadas con firmas falsificadas. ¿243.000 euros? Mi voz apenas era un susurro ahogado. Esa cantidad incluye la liquidación completa de su plan de pensiones privado, la venta no autorizada de acciones en bolsa y préstamos hipotecarios contra sus propiedades inmobiliarias sin su conocimiento. Ricardo confirmó con gestos sombríos. Yo ayudé inadvertidamente facilitando contactos bancarios corruptos que validaron las firmas falsas. Cuando descubrí la magnitud del fraude, ya era demasiado tarde para revertir las transacciones. Torres continuó revelando detalles escalofriantes. Pablo confesó que contactaron a un falsificador profesional llamado Enrique Navarro Castillo, especializado en documentación bancaria fraudulenta. Le pagaron 15.000 euros por crear copias perfectas de su firma y documentos de identidad. ¿15.000 euros de mi propio dinero robado? Exactamente. Utilizaron sus fondos sustraídos para financiar el aparato criminal destinado a robarle aún más dinero. Es un ciclo de parasitismo financiero absolutamente despiadado. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras procesaba la información. No solo habían intentado incriminarme como traficante internacional, sino que habían estado saqueando meticulosamente mi patrimonio durante medio año completo. Inspector Torres,
¿Qué reveló Marcos durante su interrogatorio? Marcos inicialmente intentó culpar completamente a Pablo, alegando que había sido manipulado y amenazado. Sin embargo, cuando le mostramos las pruebas documentales, incluyendo mensajes de texto, donde él mismo proponía estrategias específicas de fraude, su versión cambió radicalmente. Torres sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Esta es parte de la confesión de Marcos hace una hora. La voz quebrada de mi hijo menor resonó en la habitación. Papá nunca habría entendido la situación. Los colombianos no amenazaban solo con matarnos a nosotros, sino torturar primero a mamá delante suyo para que sufriera viendo su dolor antes de ejecutarlo. Era mejor que fuera a prisión estadounidense, donde estaría seguro, alimentado, con atención médica, que verlo morir torturado en Madrid. Mis ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. Marcos había racionalizado mi destrucción como un acto de protección paternal, convenciéndose genuinamente de que arruinar mi libertad equivalía a salvar mi vida. ¿Mencionó algo sobre su madre? ¿Cristina está realmente amenazada? Según Marcos, los traficantes colombianos tienen fotografías detalladas de la rutina diaria de su exesposa, horarios de trabajo, rutas habituales, lugares frecuentados. Aparentemente, la utilizan como herramienta de presión psicológica contra sus hijos. Ricardo intervino. Señor Vidal, yo mismo vi esas fotografías. Los colombianos son profesionales del chantaje emocional. Saben que amenazar directamente a los deudores es menos efectivo que amenazar a sus seres queridos. Torres prosiguió con revelaciones aún más perturbadoras. Pablo también confesó que habían establecido contacto con un abogado corrupto en Miami llamado Fernando Jiménez Herrera, especializado en casos de narcotráfico. El plan era que Jiménez saboteara deliberadamente su defensa legal para garantizar una condena larga, mientras ellos accedían a su herencia mediante poderes notariales falsos. ¿Cuánto le habían pagado a ese abogado? 30.000 euros por adelantado, más otros 50.000 euros prometidos una vez completada la operación, dinero que, por supuesto, provenía de sus cuentas bancarias saqueadas. La dimensión internacional de la conspiración me dejó completamente abrumado. No era simplemente una traición familiar impulsiva, sino una red criminal sofisticada que abarcaba 3 países diferentes y múltiples especialistas en fraude profesional. Inspector, ¿qué sucederá con mis finanzas? ¿Es posible recuperar lo robado? Hemos iniciado procesos de embargo preventivo sobre todas las propiedades adquiridas por sus hijos con dinero sustraído. El apartamento en Cartagena y el terreno en Medellín serán confiscados y subastados para reintegrar fondos a su patrimonio. Torres me mostró fotografías de las propiedades colombianas, un apartamento lujoso frente al mar y un terreno de 5 hectáreas en zona residencial exclusiva. Ambas inversiones habían sido realizadas usando documentación falsificada con mi identidad. También recuperaremos los vehículos que usted les regaló. El Mercedes de Pablo y el Audi de Marcos serán vendidos judicialmente. Estimamos una recuperación del 60 al 70% de lo sustraído. ¿Y el otro 30%? Perdido definitivamente en apuestas online, pagos a prestamistas ilegales, sobornos a funcionarios corruptos y gastos operativos de la conspiración. Lamentablemente, ese dinero nunca será recuperable. Ricardo se inclinó hacia mí con expresión compungida. Señor Vidal, hay algo más que debe saber sobre las apuestas de sus hijos. No perdieron el dinero por mala suerte o adicción descontrolada. Fueron estafados deliberadamente por una organización criminal que utiliza plataformas de juego manipuladas para atraer víctimas adineradas. ¿Estafados? ¿Cómo es posible? Los colombianos operan casinos online falsos que permiten ganar inicialmente pequeñas cantidades para generar confianza. Después, manipulan algoritmos para garantizar pérdidas masivas. Pablo y Marcos cayeron en la trampa completamente. Torres confirmó. Es un modus operandi conocido. Organizaciones criminales internacionales identifican hijos de empresarios adinerados, los seducen con ganancias iniciales, después los endeudan
hasta convertirlos en esclavos dispuestos a cualquier crimen para saldar compromisos. La complejidad de la manipulación criminal que había victimizado a mis hijos me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, comprendía que habían sido victimizados por delincuentes profesionales. Por otro lado, no podía perdonar que hubieran elegido victimizarme a mí en lugar de buscar ayuda honesta. ¿Qué penas enfrentan Pablo y Marcos? Considerando tráfico internacional de drogas, falsificación documental, fraude bancario sistemático y conspiración criminal organizada, Pablo enfrentará entre 8 y 10 años de prisión. Marcos, por ser considerado cómplice menor, recibirá entre 5 y 7 años. 10 años. Mi hijo mayor pasaría la siguiente década en prisión por intentar destruir a su propio padre. La ironía era amarga. Habían buscado acceso inmediato a mi herencia, pero ahora perderían los mejores años de sus vidas encerrados en celdas. Inspector Torres, ¿puedo verlos? ¿Hablar con ellos antes de que sean trasladados a prisión preventiva? Torres me observó con compasión profesional. Legalmente es posible, pero debo advertirle que ambos mantienen actitudes manipuladoras. Intentarán convencerlo de que todo fue por amor familiar, buscando generar lástima para obtener su perdón y posible ayuda legal. La decisión más difícil de mi vida se presentaba ante mí: enfrentar cara a cara a los hijos que habían intentado destruirme, sabiendo que ya no eran las personas que creía conocer, sino extraños peligrosos dispuestos a sacrificar todo por salvar sus propias vidas. La decisión de enfrentar a Pablo y Marcos cara a cara podía esperar. Primero necesitaba comprender completamente la magnitud del desastre financiero que habían provocado en mi patrimonio. Torres me había facilitado el contacto de Miguel Serrano González, un abogado especializado en recuperación de activos y fraudes familiares. 3 días después del arresto, me reuní con Serrano en su despacho del Distrito Financiero madrileño. Era un hombre meticuloso, de aproximadamente 50 años, con la reputación de ser implacable recuperando dinero robado por familiares deshonestos. «Señor Vidal», comenzó Serrano, mientras revisaba un expediente voluminoso, «he analizado exhaustivamente toda la documentación proporcionada por la policía. La situación es grave, pero no irreversible. Sus hijos cometieron errores fundamentales que facilitarán la recuperación de gran parte de lo sustraído». Serrano extendió sobre su escritorio copias de todos los documentos bancarios intervenidos durante las investigaciones. La cantidad de paperwork era abrumadora: extractos, transferencias, contratos fraudulentos, correspondencia electrónica, fotografías de propiedades. El error principal de Pablo fue mantener un registro digital completo de todas las transacciones ilícitas. Aparentemente creía que borrando historiales bancarios eliminaría las pruebas, pero conservó copias de seguridad en un disco duro externo que la policía confiscó durante el registro de su domicilio. Me mostró una lista detallada de transacciones que abarcaba desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Cada entrada representaba una puñalada financiera: transferencias de 20.000 euros aquí, liquidaciones de inversiones allá, préstamos hipotecarios no autorizados por cantidades escalofriantes. ¿Cómo lograron falsificar mi firma tan perfectamente? Contrataron los servicios de Enrique Navarro Castillo, un falsificador profesional con antecedentes por estafas similares. Navarro utilizó técnicas forenses avanzadas, análisis de presión de escritura, velocidad de trazado, inclinaciones características. Básicamente, estudió muestras de su firma durante semanas hasta dominar cada detalle. Serrano me mostró ejemplos comparativos entre mis firmas auténticas y las falsificaciones. La similitud era perturbadora. Incluso yo mismo habría tenido dificultades distinguiendo las diferencias sin análisis técnico especializado. ¿Dónde obtuvieron muestras de mi firma para que Navarro las estudiara? De documentos familiares que tenían acceso legal, contratos de regalo de los automóviles, escrituras de propiedades compartidas, testamentos anteriores, incluso felicitaciones de cumpleaños firmadas que habían conservado durante años. La premeditación de la estafa me resultaba cada vez más chocante.
Habían utilizado recuerdos sentimentales, gestos de amor paternal, como herramientas para perfeccionar mi propia destrucción financiera. Miguel, ¿qué procedimientos legales podemos iniciar para recuperar los fondos? Primero, embargo preventivo de todas las propiedades adquiridas con dinero sustraído. Segundo, anulación de todos los contratos firmados fraudulentamente. Tercero, demanda civil por daños y perjuicios que incluya intereses, costos legales y compensación por angustia emocional. Serrano sacó una calculadora y comenzó a trabajar con cifras. Estimamos recuperación del 75% del patrimonio sustraído, aproximadamente 180.000 euros, más las propiedades colombianas valoradas en otros 180.000 euros. ¿Y los vehículos que les regalé? El Mercedes de Pablo será subastado judicialmente la próxima semana. Valor estimado de mercado, 42.000 euros. El Audi de Marcos tiene un embargo preventivo, valuación aproximada de 38.000 euros. Mientras Serrano desglosaba números y procedimientos legales, mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. El identificador mostraba Cristina, mi exesposa y madre de Pablo y Marcos. Disculpe un momento, Miguel. Es la madre de mis hijos. Respondí con cierta aprensión. Hola, Cristina. Su voz sonaba quebrada, devastada. Andrés, acabo de enterarme de todo. La policía vino a interrogarme esta mañana. No puedo creer lo que Pablo y Marcos intentaron hacerte. ¿Te interrogaron? ¿Por qué? Necesitaban confirmar si yo tenía conocimiento de la conspiración o si había sido amenazada realmente por los traficantes colombianos. Andrés, estoy en shock completo. Nuestros hijos se convirtieron en criminales sin que nos diéramos cuenta. Serrano me indicó discretamente que activara el altavoz para que pudiera escuchar la conversación, considerando que Cristina podría proporcionar información adicional relevante para el caso. Cristina, ¿sabías algo sobre las deudas de juego o los problemas con los colombianos? Nada específico, pero ahora comprendo señales que ignoré. Pablo me pidió dinero prestado 3 veces en los últimos meses, siempre con excusas sobre inversiones temporales o oportunidades de negocio urgentes. Le di un total de 15.000 euros sin hacer preguntas. Serrano tomó notas mientras Cristina continuaba revelando detalles. Marcos también cambió su comportamiento últimamente. Parecía nervioso, paranoico, constantemente mirando por encima del hombro como si alguien lo siguiera. Cuando le pregunté qué le pasaba, decía que estaba estresado por el trabajo. ¿Recibiste alguna amenaza directa de los colombianos? No directamente, pero hace 2 semanas encontré mi automóvil con una rueda pinchada 3 días consecutivos. Pensé que era vandalismo aleatorio, pero ahora me pregunto si era intimidación calculada. Serrano intervino. Señora Cristina, soy Miguel Serrano, abogado de su exesposo. ¿Conserva alguna comunicación escrita donde Pablo o Marcos le solicitaran dinero o mencionaran problemas financieros? Sí, tengo mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. ¿Pueden ser útiles como evidencia? Absolutamente. Necesitamos documentar todos los intentos de obtener dinero de familiares para completar el panorama del fraude sistemático. Cristina suspiró profundamente. Andrés, hay algo más que debo contarte. La semana pasada Pablo me preguntó si tú habías mencionado algún viaje internacional próximo. Le dije sobre las vacaciones a Estados Unidos porque pensé que era curiosidad filial normal. Te preguntó detalles específicos sobre el viaje, fechas exactas, aerolínea, horarios de vuelos, incluso el hotel donde se hospedarían. También quiso saber si habías actualizado recientemente tu testamento o si habías hecho cambios en tus cuentas bancarias. Las preguntas de Pablo habían sido reconocimiento previo para perfeccionar la operación criminal. Incluso había utilizado a su propia madre como fuente inconsciente de información estratégica. Serrano comentó: esto demuestra premeditación extensa. No fue una conspiración improvisada, sino una operación planificada meticulosamente durante meses. Miguel, pregunté, ¿qué opciones tengo respecto al contacto futuro con Pablo y Marcos? Legalmente, puede optar por corte completo de comunicación, visitas supervisadas en prisión o reconciliación gradual después de cumplir condenas.
Sin embargo, recomiendo establecer límites claros que protejan su patrimonio contra futuras manipulaciones. Cristina interrumpió. Andrés, sé que esto es devastador, pero siguen siendo nuestros hijos. Cometieron errores terribles, pero quizás después de años en prisión puedan reflexionar y cambiar genuinamente. Cristina, no fueron errores. Intentaron destruir mi vida completamente para salvar las suyas. Eso no es amor filial desesperado, es egoísmo criminal calculado. Serrano añadió perspectiva legal. Señor Vidal, estadísticamente, familiares que cometen fraudes patrimoniales de esta magnitud tienden a reincidir si no enfrentan consecuencias definitivas. La misericordia prematura frecuentemente resulta en victimización repetida. ¿Qué me recomienda? Corte temporal completo de contacto hasta que cumplan sus condenas íntegramente. Después, evaluación psicológica profesional antes de considerar cualquier reconciliación. Sus finanzas deben permanecer completamente inaccesibles para ellos indefinidamente. Cristina protestó. Miguel, está hablando de años sin contacto familiar. No es demasiado severo. Señora, sus hijos estuvieron dispuestos a que su ex esposo pasara 30 años en prisión estadounidense. La severidad de sus acciones justifica consecuencias proporcionales. La conversación continuó durante otra hora, explorando opciones legales, implicaciones emocionales y estrategias de protección patrimonial. Cuando terminamos, mi decisión estaba cristalizada. Pablo y Marcos habían forfeiteado el derecho a mi confianza, mi dinero y mi presencia en sus vidas. La reconstrucción de mi existencia comenzaría sin ellos, protegiéndome contra futuras traiciones familiares que antes habría considerado inimaginables. Una semana después de mi reunión con Serrano, finalmente tomé la decisión más difícil de mi existencia: visitar a Pablo y Marcos en el Centro Penitenciario Madrid-Alcalá Meco, donde permanecían en prisión preventiva esperando juicio. El proceso había sido agilizado debido a la gravedad de los cargos y la evidencia abrumadora en su contra. El viaje en automóvil hasta la prisión fue uno de los más largos de mi vida, aunque apenas duró 40 minutos. Cada kilómetro recorrido me alejaba más del padre amoroso que había sido durante décadas y me acercaba al hombre endurecido en quien me estaba convirtiendo por necesidad de supervivencia. Las instalaciones penitenciarias eran exactamente lo que esperaba: muros grises, alambradas, torres de vigilancia y un ambiente general de desesperanza institucionalizada. El proceso de registro fue humillante pero necesario. Identificación múltiple, detector de metales, revisión corporal superficial, confiscación temporal de objetos personales. La sala de visitas era un espacio rectangular con mesas metálicas atornilladas al suelo y sillas de plástico naranja desgastado. Fluorescentes parpadeantes creaban una iluminación artificial que hacía palidecer los rostros más saludables. El olor a desinfectante industrial mezclado con sudor humano creaba una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Decidí comenzar con Pablo, el cerebro de la operación, según las confesiones policiales. Cuando lo trajeron esposado y vestido con uniforme carcelario gris, apenas reconocí al hombre elegante que había conocido toda mi vida. Su rostro demacrado, ojeras pronunciadas y cabello desgreñado revelaban el impacto psicológico de 7 días encarcelado. «Papá», dijo con voz quebrada al sentarse frente a mí separados por la mesa metálica, «gracias por venir. Sabía que no me abandonarías completamente». Sus palabras me produjeron una mezcla de náusea y furia contenida. Incluso después de intentar destruir mi vida, conservaba la arrogancia de esperar mi apoyo incondicional, basado en vínculos familiares que él mismo había destrozado definitivamente. «Pablo, no vine aquí como tu padre. Vine como la víctima de tu conspiración criminal, para escuchar personalmente qué justificaciones tienes para haber intentado arruinar mi existencia». Su expresión cambió inmediatamente de esperanza a manipulación calculada. Reconocí esa mirada, la misma que utilizaba de niño cuando era descubierto en mentiras y buscaba evitar castigos mediante lágrimas y promesas vacías. «Papá, todo lo que hicimos
fue para proteger a la familia. Los colombianos iban a matarnos a todos, incluyéndote a ti. Pensamos que era mejor que estuvieras seguro en una prisión estadounidense que muerto y torturado en Madrid. ¿Seguro en prisión? Pablo, 30 años de cárcel a mi edad equivale a una sentencia de muerte. Calculaste mente que moriría encerrado para que pudieras heredar sin esperar mi fallecimiento natural. No, nunca pensamos que morirías allí. El plan era sacarte después de unos años, cuando hubiéramos pagado las deudas y todo se hubiera calmado. Su mentira era tan descarada que resultaba ofensiva a mi inteligencia. Pablo, tengo grabaciones donde discutes con Marcos sobre liquidar completamente mi patrimonio. Mencionas específicamente que 30 años es tiempo suficiente para que no quede nada cuando salga, si es que sale vivo. La confrontación directa con evidencia irrefutable lo descompuso visiblemente. Sus hombros se hundieron y por primera vez mostró algo parecido a remordimiento genuino, aunque probablemente solo era frustración por haber sido descubierto. Papá, estábamos desesperados. Las amenazas eran reales. Te mostraron fotografías de mamá entrando y saliendo de casa. Conocían tu rutina diaria. Sabían dónde trabajaba, qué restaurantes frecuentabas. Y tu solución fue convertirme en el chivo expiatorio para salvar sus propias vidas. ¿No se les ocurrió buscar ayuda policial o simplemente confesarme la verdad? ¿Confesarte que habíamos perdido toda nuestra herencia en apuestas online? ¿Que debíamos 80.000 euros a traficantes colombianos? ¿Que habíamos robado tu dinero durante meses? Te habría matado la decepción. La lógica retorcida de Pablo me dejó sin palabras momentáneamente. Había racionalizado que destruir mi libertad era más compasivo que decepcionar mis expectativas paternas. Su narcisismo era tan profundo que genuinamente creía estar protegiéndome del dolor emocional mediante mi encarcelamiento físico. Pablo, durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que les garantizara seguridad económica. Ustedes liquidaron todo en apuestas y después decidieron que yo debía pagar las consecuencias de sus decisiones irresponsables. No fue irresponsabilidad, nos estafaron profesionalmente. Los casinos online estaban manipulados, las apuestas trucadas. Fuimos víctimas de una organización criminal internacional. ¿Víctimas? Pablo, víctima fui yo cuando intentaron incriminarme como traficante. Ustedes fueron cómplices voluntarios que eligieron apostar dinero ajeno sin autorización. La conversación continuó durante 30 minutos adicionales, pero cada intercambio confirmaba mi percepción inicial. Pablo no mostraba remordimiento genuino por haberme traicionado, sino frustración por haber sido descubierto. Sus disculpas eran estratégicas, diseñadas para obtener mi clemencia y posible ayuda legal. Una última pregunta, Pablo. Si Ricardo no me hubiera alertado y el plan hubiera funcionado, ¿cuánto tiempo habrían esperado antes de visitarme en la cárcel estadounidense? Pablo evitó mi mirada directamente. Habríamos ido inmediatamente, papá. Los primeros en llegar. Mentira. Tengo correos electrónicos donde discutes con Marcos sobre mantener distancia emocional del viejo hasta que las cosas se enfríen completamente. Calcularon no visitarme durante mínimo 2 años para evitar sospechas. El guardia carcelario anunció que quedaban 5 minutos de visita. Pablo intentó un último recurso emocional. Papá, sigues siendo mi padre. Cometí errores terribles, pero te amo y espero que algún día puedas perdonarme. Pablo, el padre que conociste murió en el aeropuerto cuando descubrí tu traición. El hombre que tienes enfrente es un superviviente que aprendió a protegerse de depredadores familiares. Cuando se llevaron a Pablo de regreso a su celda, sus últimas palabras fueron: «Por favor, papá, no me abandones completamente». 15 minutos después, trajeron a Marcos. Su aspecto era aún más deteriorado que el de Pablo, más delgado, más pálido, visiblemente aterrorizado por el ambiente carcelario. Sus manos temblaban constantemente y evitaba contacto visual directo. «Papá, lo siento muchísimo», comenzó inmediatamente. Pablo me convenció de que era la única solución. Yo no quería hacerte daño, pero tenía miedo de que los colombianos cumplieran sus amenazas. Marcos,
¿Quién tuvo la idea original de colocar drogas en mi equipaje? Fue Pablo, pero yo sugerí el dispositivo falso para garantizar detección inmediata. Pensé que era más humano que te arrestaran rápidamente en lugar de sufrir durante horas de interrogatorio. ¿Más humano? Marcos, intentaron arruinar mi reputación, mi libertad, mi patrimonio y mi vida. No hay nada humano en eso. Pero era para salvarte la vida, papá. Los colombianos dijeron que te torturarían delante nuestro si no pagábamos. Era mejor prisión que muerte. ¿Y por qué no vinieron a pedirme ayuda honestamente? ¿Por qué eligieron el robo y la traición en lugar de la comunicación familiar? Marcos finalmente mostró algo parecido a honestidad emocional, porque sabíamos que nos cortarías el apoyo económico permanentemente si descubrías que habíamos perdido todo apostando. Preferíamos ser criminales a ser desheredados. Su confesión sincera fue más devastadora que todas las mentiras de Pablo. Marcos admitía explícitamente que habían priorizado el acceso futuro a mi dinero por encima de mi bienestar inmediato. Marcos, ¿entiendes que precisamente por intentar evitar ser desheredados, terminaron perdiendo para siempre cualquier derecho a mi patrimonio y mi afecto? Sí, papá. Cometimos el error más grande de nuestras vidas por miedo al error que queríamos evitar. El guardia anunció el final de la visita. Marcos intentó tocar mi mano, pero la retiré inmediatamente. Papá, ¿hay alguna posibilidad de perdón en el futuro? Marcos, pueden existir oportunidades de reconciliación después de que cumplan completamente sus condenas y demuestren cambios genuinos mediante acciones, no palabras. Pero mi confianza y mi dinero permanecerán inaccesibles para ustedes indefinidamente. Salí de la prisión sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y tristeza. Alivio porque había confirmado que mi decisión de cortar contacto era correcta. Tristeza porque los hombres que acababa de visitar eran extraños que compartían DNA con los niños que había amado incondicionalmente durante décadas. El padre devoto había muerto definitivamente. En su lugar nacía un hombre que priorizaría su propia supervivencia por encima de vínculos familiares tóxicos. El trayecto de regreso desde la prisión hasta mi hogar en Pozuelo de Alarcón transcurrió en silencio absoluto, pero mi mente bullía con decisiones que había estado posponiendo durante días. La confrontación con Pablo y Marcos había eliminado cualquier vestigio de duda sobre el camino que debía seguir, reconstrucción completa de mi existencia sin ellos. Aparqué en el garaje de mi vivienda familiar y por primera vez en décadas el lugar me resultó extraño y hostil. Cada rincón contenía recuerdos de momentos compartidos con mis hijos, pero ahora esos mismos recuerdos se habían transformado en evidencias de mi ingenuidad y su capacidad manipuladora desarrollada durante años. Subí directamente al estudio, donde conservaba todos mis documentos financieros importantes. Era momento de ejecutar cambios legales que había estado considerando teóricamente, pero que ahora se volvían urgencias prácticas para mi supervivencia económica y emocional. Lo primero fue contactar a Miguel Serrano para confirmar detalles sobre la modificación inmediata de mi testamento. La llamada fue directa y profesional. Miguel, he visitado a Pablo y Marcos en prisión. Confirmo mi decisión de excluirlos completamente de mi herencia. ¿Podemos proceder mañana mismo con los cambios testamentarios? Por supuesto, Andrés. Ya tengo preparados los documentos preliminares. ¿Desea designar beneficiarios alternativos o prefiere donaciones benéficas? 50% para organizaciones de ayuda a víctimas de fraudes familiares, 25% para mi hermana Carmen en Sevilla, 25% para investigaciones sobre adicción al juego. Ningún centavo para Pablo, Marcos o sus posibles descendientes futuros. Serrano tomó notas detalladamente. Excelente decisión. También recomiendo establecer cláusulas específicas que impidan cualquier impugnación legal futura basada en vínculos familiares o alegatos de manipulación mental. Después de finalizar la llamada con el abogado, procedí con la segunda fase de reorganización. Cancelación de todos los apoyos financieros que proporcionaba mensualmente a mis hijos.
Durante años había mantenido transferencias automáticas para seguros médicos privados, cuotas de gimnasios exclusivos, suscripciones a servicios digitales premium y una mesada mensual de 1.500 euros cada uno para gastos personales. Accedí a mi banca online y cancelé sistemáticamente cada transferencia programada. El proceso era mecánico, pero emocionalmente liberador. Con cada cancelación, sentía cómo recuperaba control sobre recursos que habían estado siendo dilapidados por quienes intentaron destruirme. El siguiente paso requería mayor coordinación. Recuperación de las llaves y documentos de los vehículos que les había regalado. Según Serrano, tanto el Mercedes de Pablo como el Audi de Marcos serían subastados judicialmente, pero yo necesitaba recuperar posesión física inmediata para evitar que otros cómplices los ocultaran o vendieran ilegalmente. Contacté directamente al inspector Torres para coordinar la operación. David, necesito recuperar los automóviles de mis hijos antes de que alguien más tenga acceso a ellos. ¿La policía puede acompañarme para garantizar legalidad del proceso? Absolutamente, Andrés. Tenemos órdenes judiciales que nos autorizan confiscar cualquier bien adquirido con dinero sustraído fraudulentamente. Conoce las ubicaciones actuales de ambos vehículos. El Mercedes está en el garaje comunitario del edificio de Pablo en Alcorcón. El Audi probablemente esté en casa de Marcos en Getafe. Tengo llaves de ambas propiedades porque les ayudaba ocasionalmente con mantenimiento doméstico. Programamos la operación para el día siguiente. Torres coordinaría con agentes especializados en recuperación de activos, mientras yo proporcionaría acceso y documentación que acreditara mi propiedad legal original de ambos vehículos. Esa noche, solitario en mi casa demasiado grande para una persona, comencé el proceso más doloroso: eliminar físicamente todos los recordatorios de Pablo y Marcos. Fotografías familiares, regalos de cumpleaños, diplomas de graduación, trofeos deportivos de su infancia, cartas sentimentales del Día del Padre. Cada objeto removido representaba una pequeña muerte emocional. La fotografía de nuestras últimas Navidades juntos, donde todos sonreíamos genuinamente, ahora me parecía una parodia cruel. Los regalos artesanales que me habían hecho de niños, elaborados con amor infantil auténtico, contrastaban dolorosamente con los adultos manipuladores en quienes se habían convertido. Llené 6 cajas de cartón con décadas de memorabilia familiar. Inicialmente consideré quemar todo en una hoguera catártica, pero finalmente opté por almacenar las cajas en el sótano. No estaba preparado para destruir completamente el pasado, aunque tampoco podía tolerarlo visible en mi espacio cotidiano. Mientras reorganizaba físicamente la casa, llamé a mi hermana Carmen en Sevilla para informarle sobre los acontecimientos recientes. Carmen había mantenido distancia prudencial de Pablo y Marcos durante años, alegando que algo no me cuadra en esos muchachos, intuición que ahora se revelaba proféticamente acertada. Andrés, ¿cómo estás llevando todo esto? Me enteré por las noticias locales sobre el arresto. No podía creer que fueran capaces de tanto. Carmen, estoy reconstruyendo completamente mi vida sin ellos. He modificado mi testamento para incluirte como beneficiaria parcial y he cortado todo contacto y apoyo económico permanentemente. Hermano, aunque sé que hicieron algo imperdonable, ¿no crees que eventualmente podrías considerar algún tipo de reconciliación? Siguen siendo tus hijos biológicos. Carmen, intentaron enviarme 30 años a prisión para robar mi patrimonio. Eso trasciende cualquier vínculo familiar. Son criminales que comparten mi DNA, nada más. Mi hermana respiró profundamente. Tienes razón, Andrés. Solo quería asegurarme de que esta decisión surge de reflexión serena, no de impulso emocional. Es la decisión más meditada de mi vida. Pablo y Marcos forfeitearon permanentemente el derecho a mi confianza, mi dinero y mi presencia. Al día siguiente, la operación de recuperación vehicular transcurrió sin incidentes. Torres llegó con 2 agentes especializados y un camión grúa oficial. Primero nos dirigimos al edificio de Pablo en Alcorcón. El Mercedes estaba exactamente donde esperaba. Plaza de garaje número 23, impecablemente mantenido y brillando como si hubiera sido lavado recientemente.
Ver el automóvil que le había regalado por su 30º cumpleaños me generó sentimientos contradictorios de nostalgia y repulsión. «Señor Vidal», comentó uno de los agentes mientras documentaba fotográficamente el vehículo. «Este Mercedes está valorado en aproximadamente 42.000 euros según tasación judicial. Su venta contribuirá significativamente a la recuperación de fondos sustraídos». El proceso de confiscación fue eficiente y profesional. En menos de 30 minutos, el Mercedes estaba siendo transportado hacia el depósito judicial, donde permanecería hasta la subasta oficial. La segunda parada, casa de Marcos en Getafe, resultó más complicada. El Audi no estaba en su plaza de garaje habitual. Torres inmediatamente activó protocolos de búsqueda. «Control. Necesitamos localización GPS inmediata del vehículo Audi A4, matrícula 7842JKL. Posible intento de ocultación». La respuesta llegó en 5 minutos. «Inspector Torres, el vehículo está registrado en un taller mecánico en Parla. Propietario declarado, Marcos Vidal Ruiz». Nos dirigimos inmediatamente hacia Parla. El taller resultó ser un establecimiento aparentemente legítimo, especializado en automóviles de lujo. El propietario, un hombre de mediana edad llamado Joaquín Herrera Vega, nos recibió con nerviosismo evidente. «Señores policías, el Audi fue traído por Marcos hace una semana para revisión general. Pagó por adelantado 500 euros por servicios completos». Torres examinó la documentación. «¿Marcos mencionó alguna urgencia específica sobre este trabajo?» Dijo que planeaba venderlo rápidamente y quería maximizar su valor de mercado. Pidió reparaciones menores y detallado profesional completo. La intención de Marcos era clara: preparar el vehículo para venta ilegal antes de que las autoridades pudieran confiscarlo. Su planificación criminal se extendía incluso a proteger activos secundarios de posibles recuperaciones judiciales. «Joaquín», intervine, «soy Andrés Vidal, padre de Marcos y propietario legal original de este automóvil. Fue regalado a mi hijo, pero adquirido con dinero que él sustrajo fraudulentamente de mis cuentas. Tengo documentación completa que acredita mi propiedad». Joaquín revisó los papeles que le proporcioné: factura original de compra, seguro vehicular, transferencia de regalo debidamente registrada. Todo confirmaba mi versión de los hechos. «Señor Vidal, lamento la situación. Devolvemos el automóvil inmediatamente y reembolsaremos los 500 euros que Marcos pagó por servicios no solicitados fraudulentamente». El Audi fue confiscado sin mayores complicaciones. Torres coordinó su traslado al mismo depósito judicial donde aguardaba el Mercedes. Ambos vehículos serían subastados simultáneamente la siguiente semana. Regresé a casa esa tarde sintiendo una satisfacción amarga, pero necesaria. Cada paso de la reorganización me alejaba definitivamente del padre ingenuo que había sido y me acercaba al superviviente estratégico en quien me estaba convirtiendo. La reconstrucción de mi identidad sin Pablo y Marcos había comenzado oficialmente, pero el camino hacia la paz interior apenas empezaba. 6 meses después del arresto inicial, el caso judicial contra Pablo y Marcos finalmente llegó a su conclusión definitiva. El proceso había sido meticuloso, exhaustivo y emocionalmente agotador para todos los involucrados, especialmente para mí como víctima principal de su conspiración elaborada. La sala del Juzgado Penal número 4 de Madrid estaba abarrotada esa mañana de octubre de 2024. Periodistas locales habían seguido el caso debido a su naturaleza inusual. Hijos que intentaron incriminar a su propio padre como traficante internacional para heredar anticipadamente su patrimonio. La historia había captado atención mediática como símbolo de la degradación de valores familiares tradicionales. Me senté en la primera fila junto a Miguel Serrano, quien había manejado brillantemente todos los aspectos legales de mi recuperación patrimonial. Durante estos meses, habíamos logrado recuperar aproximadamente el 85% de los fondos sustraídos, superando incluso nuestras expectativas iniciales más optimistas. «Andrés», me susurró Serrano mientras esperábamos el ingreso del tribunal, «las evidencias presentadas son abrumadoras. Las confesiones completas de ambos,
combinadas con la documentación forense, garantizan condenas significativas. El juez presidente, honorable magistrado Fernando López Aguirre, ingresó puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre de aproximadamente 60 años, con reputación de severidad particular en casos de traición familiar y fraudes patrimoniales. Su historial judicial mostraba consistencia en imponer penas ejemplares para disuadir crímenes similares. Se abre la sesión para dictar sentencia en el caso número 23-47-2024, Ministerio Fiscal versus Pablo Vidal Ruiz y Marcos Vidal Ruiz, por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, falsificación documental, estafa agravada y conspiración criminal. Pablo y Marcos ingresaron esposados y vestidos con trajes oscuros proporcionados por sus defensores públicos. Durante estos 6 meses en prisión preventiva, ambos habían perdido peso considerablemente. Sus rostros demacrados y posturas encogidas reflejaban el impacto psicológico del encarcelamiento y la certeza de condenas severas inminentes. Evité contacto visual directo con ellos. Durante el proceso judicial, había mantenido mi posición firme. Asistía como víctima buscando justicia, no como padre esperando reconciliación. Esa distinción había sido fundamental para preservar mi equilibrio emocional durante meses de testimonios desgarradores. El magistrado López comenzó la lectura de sentencia con voz clara y autoritaria. Tras evaluar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, testimonios de testigos, peritajes técnicos y confesiones de los acusados, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones definitivas. En primer lugar, Pablo Vidal Ruiz, de 32 años, ha sido encontrado culpable como autor principal de conspiración para tráfico internacional de estupefacientes, falsificación sistemática de documentos bancarios, estafa agravada por abuso de confianza familiar y organización criminal. Los hechos probados demuestran premeditación extrema, sofisticación operativa y ausencia completa de remordimiento genuino. Pablo permaneció inmóvil mientras escuchaba su destino sellarse oficialmente. Sus abogados habían intentado argumentar circunstancias atenuantes, presiones de organizaciones criminales, adicción patológica al juego, manipulación psicológica de terceros. Ninguno de estos argumentos había logrado impresionar al tribunal. Este tribunal condena a Pablo Vidal Ruiz a 8 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por 12 años y multa de 150.000 euros. Además, deberá restituir la totalidad de los fondos sustraídos que no hayan sido recuperados mediante procedimientos civiles. 8 años y 6 meses. Pablo tendría 41 años cuando recuperara su libertad, asumiendo comportamiento ejemplar durante el encarcelamiento. Su vida profesional quedaría arruinada permanentemente, sus contactos sociales destruidos, su reputación manchada irreversiblemente. El magistrado continuó. En segundo lugar, Marcos Vidal Ruiz, de 29 años, ha sido encontrado culpable como cómplice necesario en todos los delitos mencionados, con circunstancias atenuantes por su cooperación parcial con la investigación y evidencias de manipulación ejercida por su hermano mayor. Marcos había mostrado mayor colaboración durante el proceso, proporcionando detalles adicionales sobre contactos criminales y métodos operativos utilizados. Su estrategia defensiva había sido presentarse como víctima secundaria de la influencia dominante de Pablo, argumento que aparentemente había tenido impacto judicial limitado, pero real. Este tribunal condena a Marcos Vidal Ruiz a 6 años y 3 meses de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargos públicos por 8 años y multa de 100.000 euros. Igualmente, deberá participar en la restitución de fondos sustraídos. 6 años y 3 meses. Marcos saldría de prisión aproximadamente a los 35 años, teóricamente, con oportunidades de reconstruir su existencia si demostraba cambios auténticos de comportamiento y valores fundamentales. Las multas económicas impuestas eran simbólicas considerando que ambos carecían de patrimonio líquido para pagarlas,
pero establecían precedente legal para embargos futuros sobre cualquier ingreso que pudieran generar después de cumplir sus condenas. El magistrado López se dirigió específicamente hacia mí. Señor Andrés Vidal Moreno, este tribunal reconoce el impacto devastador que estos crímenes han tenido sobre su bienestar físico, emocional y patrimonial. La traición perpetrada por sus hijos constituye una de las formas más viles de abuso familiar que este juzgado haya conocido. Sus palabras me proporcionaron una validación oficial que había necesitado durante meses. El sistema judicial confirmaba que mi dolor era legítimo, mi indignación justificada y mis decisiones de autoprotección apropiadas. Adicionalmente, este tribunal ordena que Pablo y Marcos Vidal Ruiz mantengan orden de alejamiento de 500 metros respecto a su padre durante 5 años posteriores al cumplimiento de sus condenas, salvo autorización judicial específica solicitada mediante procedimiento formal. La orden de alejamiento había sido sugerencia de Serrano para protegerme contra posibles intentos de manipulación o chantaje emocional cuando recuperaran su libertad. Durante años, tendría protección legal contra acercamientos no deseados que pudieran comprometer mi estabilidad psicológica reconstruida. Después de dictar sentencia, el magistrado López ofreció oportunidad para declaraciones finales de los condenados. Pablo declinó hablar, pero Marcos solicitó dirigirse al tribunal. Señor magistrado, acepto completamente la responsabilidad por mis acciones y las consecuencias que han generado. Quiero expresar públicamente mi arrepentimiento hacia mi padre, quien no merecía ser victimizado por nuestras decisiones irresponsables. Espero algún día poder demostrar mediante hechos, no palabras, que he aprendido de estos errores terribles. Sus palabras sonaron ensayadas, pero contenían matices de sinceridad que no había percibido durante nuestro encuentro carcelario meses atrás. Quizás la certeza de años de prisión había comenzado a generar reflexión genuina sobre las consecuencias de sus elecciones. Pablo, por contraste, mantuvo silencio absoluto hasta el final. Su expresión rígida sugería resentimiento por haber sido descubierto más que remordimiento por haber cometido los crímenes. Esa diferencia de actitudes confirmaba mi percepción de que Pablo representaba peligro continuo, mientras Marcos podría eventualmente demostrar capacidad de cambio auténtico. Al concluir la sesión, periodistas intentaron obtener declaraciones mientras salíamos del juzgado. Serrano había preparado una declaración breve que leí ante las cámaras. La justicia ha sido servida hoy. Mis hijos han recibido condenas proporcionales a la gravedad de sus crímenes. Como víctima de su conspiración, me siento vindicado por el sistema legal que protegió mis derechos cuando mi propia familia intentó destruirme. Espero que este caso sirva como advertencia sobre las consecuencias de traicionar la confianza familiar más sagrada. Esa tarde, solo en mi apartamento recién adquirido en Santander, reflexioné sobre el cierre definitivo de esta etapa judicial. Pablo y Marcos comenzarían a cumplir sus condenas inmediatamente, trasladados a centros penitenciarios donde permanecerían durante años. La justicia legal había sido servida, pero la justicia emocional requería un proceso más largo y complejo. Había recuperado la mayoría de mi patrimonio, obtenido protección judicial contra futuros acercamientos no deseados y confirmado oficialmente mi condición de víctima inocente. Sin embargo, la reconstrucción de mi identidad personal sin ellos apenas comenzaba. Los próximos años determinarían si lograría encontrar paz genuina o si permanecería para siempre marcado por esta traición familiar sin precedentes. Diciembre de 2024. 9 meses han transcurrido desde aquella mañana devastadora en el aeropuerto de Madrid-Barajas que cambió irrevocablemente el curso de mi existencia. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nuevo apartamento en Santander, observando las olas del mar Cantábrico romper contra las rocas bajo un cielo gris invernal, comprendo que el hombre que soy ahora guarda poca semejanza con aquel padre ingenuo que despertó emocionado por unas vacaciones familiares
que jamás llegaron a materializarse. La decisión de mudarme a Santander no fue impulsiva, sino producto de meses de reflexión cuidadosa. Necesitaba distancia física y emocional de Madrid, donde cada esquina contenía recuerdos asociados con Pablo y Marcos. Esta ciudad costera me ofrecía anonimato, tranquilidad y la oportunidad de reconstruir mi identidad sin el peso constante de miradas compasivas o curiosas de conocidos que habían seguido el caso judicial a través de los medios. El apartamento que adquirí es considerablemente más pequeño que mi antigua vivienda familiar en Pozuelo de Alarcón, pero infinitamente más apropiado para mis necesidades actuales. 2 habitaciones, salón amplio con vistas al mar, cocina moderna pero compacta, y una terraza donde paso las tardes leyendo o simplemente contemplando el horizonte infinito que me recuerda la vastedad de posibilidades que aún existen en mi vida. La venta de la casa familiar en Madrid fue uno de los procesos más dolorosos pero necesarios de esta transición. Miguel Serrano coordinó todo legalmente, asegurándose de que ninguna parte del dinero obtenido pudiera ser reclamada futuramente por Pablo o Marcos mediante argucias legales. El producto de la venta, combinado con los fondos recuperados judicialmente, me proporcionó estabilidad económica suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante el resto de mi existencia. Mis rutinas diarias han adquirido simplicidad que antes habría considerado aburrida, pero que ahora aprecio como libertad auténtica. Despierto cada mañana sin compromisos familiares tóxicos, sin preocupaciones por llamadas manipuladoras, sin la tensión constante de preguntarme qué nueva crisis financiera o emocional requerirá mi intervención. Las mañanas las dedico a caminar por el Paseo de Pereda, donde he establecido amistades casuales con otros jubilados que, como yo, buscan tranquilidad después de décadas de responsabilidades abrumadoras. Estos hombres y mujeres de mi generación comprenden implícitamente el valor del silencio compartido, la conversación sin agenda oculta, la compañía sin demandas emocionales o económicas. Uno de ellos, Fernando Castañeda Morales, viudo de 70 años y exprofesor de literatura, se ha convertido en algo parecido a un confidente. Durante nuestras caminatas matutinas hemos desarrollado el tipo de amistad masculina madura que prescinde de intimidades innecesarias, pero proporciona apoyo mutuo genuino. «Andrés», me dijo una mañana mientras observábamos gaviotas disputar restos de pescado en la playa, «lo que más me impresiona de tu historia no es la traición de tus hijos, sino tu capacidad de reconstruirte sin amargura permanente». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi proceso interno durante estos meses. Efectivamente, había logrado procesar el dolor sin permitir que se transformara en odio destructivo. La indignación inicial había evolucionado hacia una tristeza madura que reconocía la pérdida sin idealizar lo perdido. «Fernando, creo que la clave fue aceptar que los hombres que intentaron destruirme nunca fueron realmente mis hijos. Fueron desconocidos que compartían mi apellido y habían vivido en mi casa durante décadas, pero cuyas almas permanecían fundamentalmente ajenas a los valores que intenté inculcarles. Las tardes las dedico a actividades que había postergado durante años de dedicación paternal exclusiva. Me inscribí en un club de lectura donde discutimos mensualmente obras literarias clásicas y contemporáneas. La estimulación intelectual me proporciona satisfacción que había olvidado existir, especialmente después de décadas concentrado únicamente en preocupaciones comerciales y familiares. También retomé la pintura, afición de mi juventud abandonada, cuando las responsabilidades adultas consumieron todo mi tiempo libre. Mis acuarelas marinas son técnicamente imperfectas, pero el proceso creativo me conecta con partes de mi personalidad que habían permanecido dormidas durante décadas. Los fines de semana frecuento un pequeño restaurante llamado El Rincón de Pepe, donde el propietario, José Ramón Herrero Vega, sirve comida casera tradicional cántabra. He establecido costumbre de almorzar allí los domingos, disfrutando la sencillez de platos preparados sin pretensiones y conversaciones casuales con comensales habituales. Don Andrés,
me dice José Ramón cada domingo mientras sirve mi pescado a la plancha favorito. Se le ve más relajado cada semana que pasa. El aire marino le está sentando bien. Tiene razón. Mi presión arterial ha disminuido, duermo mejor y he perdido el peso extra que había acumulado durante años de comidas estresantes y falta de ejercicio regular. Físicamente me siento mejor que en la última década, como si eliminar las toxinas emocionales hubiera permitido que mi cuerpo se regenerara naturalmente. Sin embargo, sería deshonesto afirmar que la transición ha sido completamente libre de dificultades. Existen momentos, especialmente durante las noches silenciosas de invierno, cuando la soledad se vuelve pesada y los recuerdos felices de la infancia de Pablo y Marcos resurgen con intensidad dolorosa. En esos momentos, me permito sentir la tristeza plenamente sin intentar suprimirla artificialmente. Lloro por los niños inocentes que fueron alguna vez, por las navidades compartidas, por los cumpleaños celebrados, por los sueños paternales que se desmoronaron irremediablemente. Pero también me recuerdo que esos niños crecieron hasta convertirse en adultos capaces de traición calculada, y que mi nostalgia se dirige hacia personas que dejaron de existir mucho antes de que yo descubriera su verdadera naturaleza. El contacto con el mundo exterior lo mantengo principalmente a través de mi hermana Carmen, quien me visita cada 2 meses desde Sevilla. Sus visitas son reconfortantes porque representan conexión familiar genuina, libre de agendas ocultas o manipulaciones emocionales. Andrés, me dijo durante su última visita en noviembre, admiro tu fortaleza, pero también me preocupa que te aísles demasiado del mundo. ¿No consideras la posibilidad de conocer a alguien, una compañera para esta etapa de tu vida? Su sugerencia era bien intencionada, pero prematura. La traición de Pablo y Marcos había dañado mi capacidad de confiar profundamente en nuevas personas. Aunque había desarrollado amistades satisfactorias en Santander, todas permanecían en niveles superficiales que me permitían mantener control emocional completo. Carmen, necesito más tiempo para reconstruir mi capacidad de confianza. Quizás en el futuro, pero ahora valoro demasiado la paz que he conseguido como para arriesgarla con complicaciones emocionales nuevas. La Navidad de 2024 será la primera que pasaré completamente solo en 64 años de existencia. Inicialmente, la perspectiva me generaba ansiedad, pero ahora la anticipo con serenidad. He planificado una cena sencilla en casa, seguida de lecturas tranquilas y quizás una película clásica. Será diferente, pero no necesariamente peor que las navidades tensas de años recientes cuando Pablo y Marcos fingían alegría familiar mientras planificaban secretamente mi destrucción. Respecto al futuro de mis relaciones con Pablo y Marcos, mantengo posición de distancia indefinida. Ambos han enviado cartas desde prisión durante estos meses. Pablo mantiene actitud defensiva, culpando a circunstancias externas, mientras Marcos ha mostrado evolución hacia aceptación genuina de responsabilidad. Las cartas de Marcos incluyen disculpas detalladas, reconocimiento explícito del daño causado y compromisos específicos de cambio comportamental. Sin embargo, no respondo ninguna correspondencia. Las palabras son insuficientes después de acciones tan devastadoras y cualquier comunicación prematura podría reabrir heridas que necesitan más tiempo para cicatrizar completamente. Miguel Serrano me mantiene informado sobre aspectos legales relevantes. La recuperación patrimonial ha sido exitosa. He recuperado el 92% de los fondos sustraídos, superando nuestras expectativas más optimistas. Los vehículos fueron subastados, las propiedades colombianas confiscadas y vendidas, y los productos financieros liquidados fraudulentamente han sido restituidos. Andrés, me informó durante nuestra última consulta telefónica, desde perspectiva legal, el caso está prácticamente cerrado. Pablo y Marcos cumplirán sus condenas íntegramente y la orden de alejamiento permanecerá vigente según programado. Tu patrimonio está completamente protegido contra futuras reclamaciones. Esa protección legal me proporciona tranquilidad fundamental. Independientemente de lo que depare el futuro,
Tengo garantías de que mi estabilidad económica y emocional no podrá ser comprometida nuevamente por quienes una vez llamé hijos. Al finalizar este relato, mientras el sol invernal se oculta detrás de las montañas cántabras, tiñendo el mar de colores dorados y púrpuras, reflexiono sobre las lecciones aprendidas durante este año transformador. La traición más dolorosa puede convertirse en liberación más profunda si se procesa con sabiduría y determinación. La familia biológica no garantiza lealtad automática, pero la familia elegida puede proporcionar conexiones más auténticas y duraderas. He aprendido que la soledad elegida es preferible a la compañía tóxica, que la paz interior vale más que la aprobación externa y que reconstruir la identidad después de los 60 años no solo es posible, sino potencialmente más satisfactorio que mantener estructuras familiares disfuncionales por obligación social. Pablo y Marcos perdieron un padre que los amaba incondicionalmente, pero ganaron las consecuencias que sus elecciones merecían. Yo perdí 2 hijos que creía conocer, pero gané una libertad que no había experimentado en décadas. El hombre que mira este atardecer desde Santander es más sabio, más fuerte y paradójicamente más feliz que aquel que despertó ilusionado aquella mañana de marzo en Madrid. A veces las traiciones más devastadoras nos llevan hacia las libertades más preciadas. La vida continúa y por primera vez en años, esa continuación me llena de expectativa serena en lugar de ansiedad defensiva. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.